Muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan hoy, transmitiendo desde la Red del Agua de la Universidad Nacional Autónoma de México y también desde el Centro Regional para la Seguridad Hídrica de América Latina y el Caribe, auspiciado por UNESCO. Como saben, en esta ocasión estamos completando una serie de webinars sobre los valores del agua, concordando con alguna de las recomendaciones de Naciones Unidas para que durante este año estuviéramos tratando este tema tan importante para todos nosotros y en general para todo el mundo. Esta serie de webinars se han desarrollado en 5 sesiones. La primera sobre el valor cultural del agua, y hoy nos acompaña para seguir hablando sobre eso. Ella estuvo presente en esta, la doctora Alicia María Juárez Becerril. Después hablamos sobre el valor ecosistémico del agua, y para eso estuvo el doctor Hugo Alberto Contreras. En tercer lugar, hablamos sobre el valor económico del agua, una conferencia que yo esperaba más polémica y espero que hoy haya una mayor discusión sobre el tema. Y nos acompaña hoy el doctor Ismael Aguilar Barajas, desde Monterrey. En cuarto lugar, hablamos sobre el valor productivo del agua. Y para ello nos acompaña hoy y estuvo en la reunión el doctor Carlos Andrés López Morales. La quinta sesión fue sobre el valor social del agua y nos acompaña la doctora Judith Domínguez, del Colegio de México. Y adicionalmente sobre este mismo valor nos acompaña la licenciada Gabriela Soriano, que viene en representación del doctor Fermín Reigadas, que hoy no pudo acompañarnos en la mañana, desgraciadamente, con lo cual tenemos realmente un panel de discusión realmente muy importante. Yo he dicho que una de las características del agua, precisamente que la hace difícil de manejar, difícil de gestionar, es precisamente que tiene no solamente un valor, sino distintos valores. Y con mucha frecuencia, el atender a un valor desatiende otro. El tener beneficios en una parte económica puede tener consecuencias negativas desde el punto de vista del valor cultural o del valor ecosistémico. Y es multitud de valores multiobjetivo lo que hace que el manejo del agua sea particularmente complicado, un problema definido como un problema complejo, multidisciplinario y difícil. A eso nos enfrentamos y esta mesa espero que nos traiga una discusión sobre cuáles formas podemos tener de gestionar el agua con un equilibrio entre los distintos valores del agua. De eso se trata esta sesión. Espero que la disfrutemos todos y aprendamos de nuestros ponentes que tienen realmente un gran conocimiento y talento sobre este asunto. Le pido a Jorge Arriaga, nos acompaña también Marie Claire, que está por aquí, y Joel Santamaría, que están con nosotros desde el punto de vista tecnológico también acompañándonos, y al que coordina la reunión y al que ha organizado esta reunión, al maestro Jorge Arriaga, le pido que tome la palabra y dirija la reunión. Yo estaré con ustedes. Muchas gracias, doctor González Villarreal, y muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan, ya sea en la sala de Zoom o a través de Facebook Live. El día de hoy, como lo dijo el doctor González Villarreal, nos espera una discusión bastante interesante sobre estos múltiples valores del agua, que tomamos como pretexto el informe de Naciones Unidas sobre los recursos hídricos de 2021, que está justamente dedicado a los valores del agua, y queríamos invitar a los diferentes representantes de los diferentes valores que analizamos durante estas 5 semanas para intercambiar puntos de opinión basados en algunas preguntas que ya les habíamos compartido. Entonces, tomaríamos la palabra, si les parece bien, a partir
de cómo han sido presentados, cómo fueron las sesiones, es decir, primero la doctora Alicia Juárez, después el doctor Hugo Contreras, después el doctor Ismael Aguilar, después el doctor Carlos López, la doctora Judith Domínguez y finalmente la licenciada Gabriela Soria. La primera pregunta, que cada uno de ustedes contará con 3 minutos para dar respuesta a la pregunta. Yo sé que es muy difícil, pero pues habiendo tantas opiniones, es importante respetar los tiempos. Cuando falte 1 minuto, voy a proyectar en la pantalla el cronómetro para que sepan más o menos cuándo tienen que terminar sus intervenciones. Y bueno, lo que ya comentaba el doctor González es que uno de los principales problemas en cuanto a los valores del agua es comunicar de qué se trata este valor, ¿no? Y a eso nos enfrentamos justamente y para eso organizamos cada una de las sesiones. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría que nos ayudaran a contestar es ¿cuáles son estos principales retos que ustedes han identificado para comunicar a la sociedad el valor al que cada uno de ustedes representa en esta sesión? Doctora Alicia Juárez, le doy la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, antes que nada, gracias por esta invitación. Creo que esta discusión o más bien aportes desde distintas posturas es muy enriquecedor para cada uno de nosotros. Yo creo que el principal reto que identifica para comunicar a la sociedad precisamente este valor es, para mí, desde el punto de vista, es crear conciencia, el cual es súper complejo y al menos creo que es el principal o el primero, pero a partir de este se desencadenan una serie de acciones desde cómo educar y bueno, también desde cómo crear esta conciencia a partir de lo cultural. Nosotros a veces tenemos dado que todas las sociedades son iguales y en realidad para crear este valor hay que partir desde la cultura en términos no de un enfoque general, sino de un enfoque particular en donde se pueda atender cada una de las situaciones específicas de las sociedades. Desde mi experiencia, digo, ustedes están los demás expertos de este valor desde distintos puntos de vista. Yo lo he trabajado desde las comunidades campesinas con ascendencia indígena, en donde el agua es una filosofía de vida, es una forma de manifestarse aquí y el ahora en relación con su cosmovisión, con la naturaleza. Entonces, si bien el agua desde su consumo también tiene este valor intrínseco con la naturaleza, incluso religioso, en donde se siguen haciendo ceremonias ligadas para la propiciación del vital líquido, porque se necesita para la siembra, para la cosecha. Entonces, sí vale la pena reflexionar y voltear esta mirada también desde este lado, ¿no? No solo desde una postura dominante, sino alternativa, en donde cómo es necesario crear esta conciencia. Entonces yo creo que es uno de los principales retos porque precisamente a veces las políticas públicas, si es que al final llegamos ahí, pues son muy generales. Entonces esta conciencia de educar, esta conciencia de apegarnos a lo que es una cultura particular que tiene también significado, bueno, pues es muy importante que reflexionemos sobre este punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces ahora le damos la palabra al doctor Hugo Contreras. Gracias, muy buenos días y un gusto estar aquí. Me parece que uno de los grandes retos que tiene el valor ecosistémico del agua es su intangibilidad, su lejanía para casi todos. Un ejemplo muy simple. Cuando evaluamos el proyecto del Acueducto 6 de Monterrey, era muy claro para la gente de Monterrey que necesitaban agua aquí y ahora, pero 400 kilómetros más allá, 2 meses de agua en promedio menos, que iba a reducir el tirante de los ríos que iban a surtir el acueducto, iba a tener un impacto importante en la biodiversidad. Esa lejanía que hay entre los usos del agua y los beneficios y donde se están generando los impactos positivos y negativos de la gestión del agua desde sus ecosistemas, es realmente difícil transmitirlo a las personas. Cuando uno pregunta de dónde viene tu agua, la primera respuesta, pues de la llave, pero llévalos a un recorrido 400 kilómetros más allá
y realmente es complicado. Una segunda complicación es que el agua, tanto en su parte positiva y negativa, no es binaria. Es decir, no existe hoy y existe mañana. No es como la luz. Hoy pues puede no haber luz y te das cuenta perfecto que estamos en crisis. Pero en términos del agua y los ecosistemas y su valor ecosistémico, las degradaciones son paulatinas. Si bien hablamos en términos de aceleración y crisis, pues aceleración y crisis es 1 año, 2, 3 o 4. Claro, en el gran orden de las cosas es muy poco tiempo. Pero también generar beneficios requiere tiempo, ¿no? Por ejemplo, si hoy comenzamos a reforestar la parte sur de la Ciudad de México para aumentar la capacidad de infiltración, los resultados se van a ver en 3, 4, 5 o 6 años y además la cantidad de impactos para que sean materialmente visibles requiere también de un proyecto a gran escala. Entonces yo diría son esos dos, lo intangible y lejano y el tiempo, es decir, la cadencia en la que estos beneficios positivos y negativos se va dando. Muchas gracias, doctor Contreras. Entonces ahora podría tomar la palabra el doctor Aguilar, quien representó el valor económico del agua. Muy bien, pues les agradezco, como lo hice la primera vez, esta gentil invitación, muy agradecido y muy honrado con la oportunidad de poder compartir estas reflexiones expresadas con toda humildad ante temas que son pues, muy complejos. Creo que lo que dice la doctora Juárez tiene toda la razón en puntualizar este punto de la cultura, y lo que dice Hugo Alberto, a que me da mucho gusto saludarte, Hugo, qué bueno que tocaste este tema de Monterrey 6. Hay un punto que yo quiero referirme a ese punto también en particular. Entonces, quizás lo más conservador, relativamente conservador, sería decir que desde la perspectiva económica le tenemos que enviar a la sociedad las señales correctas, es decir, una política económica que es coherente. ¿Sí? Y coherencia significa que está la evidencia científica, que están los datos, y que no es exclusivamente una discusión o un mensaje con los asuntos financieros propiamente del agua. No es solamente una cuestión de las tarifas, no es solamente cuánto cuestan los proyectos, las inversiones, es más que eso, pues, ¿de acuerdo? Es más que eso, ¿sí? Entonces, en ese sentido, más que decir, pues, tengamos precios realistas, por ejemplo. Tenemos organismos operadores, ya sabemos cuáles son las finanzas de los organismos operadores. Y más allá de decir que se requieren unas finanzas sanas y que las personas a través del bolsillo puedan reaccionar y valorar entonces el agua en función de lo que están pagando por ella. Sí, porque cuando son tarifas muy bajas, el mensaje que realmente estamos mandando es que el agua no importa mucho y que no tiene un gran valor. Eso no significa de ninguna manera que no se está al pendiente de las implicaciones sociales, de las tarifas y de las cuestiones financieras. No significa de ninguna forma eso. Eso significa reorientar, entre otras cosas, los subsidios, que son regresivos. En realidad, en este país los subsidios al agua son regresivos y terminan beneficiando a los estratos que tienen más. Pero eso pasa por la prueba de la política. Y es lo que comentaba con el doctor González antes de entrar al aire en esta sesión. Quizás tendríamos que haber tenido una sesión que se llame el valor político del agua, porque ahí van a converger muchas de estas cuestiones que estamos abordando ahora. ¿Sí? ¿Con qué información? ¿Con qué datos? ¿En qué contexto se comunica? ¿Es un contexto de crisis? ¿Es un contexto de escasez? ¿Es un contexto de abundancia? ¿Es un contexto de elecciones? Porque si estamos en elecciones, entonces los valores del agua van a cambiar. ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy importante entender. Lo que comenta Hugo sobre Monterrey 6 es importante, pero igual eso estuvo atrapado en un contexto electoral y de la política y da ciertamente para un debate, sin duda alguna. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Le damos entonces ahora la palabra al doctor Carlos López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y de igual manera que el doctor Aguilar, pues muy agradecido por la invitación a participar tanto en el seminario de hace 15 días sobre el valor productivo del agua como ahora. Me parece muy interesante esta iniciativa de juntar
a todos los ponentes o a varios ponentes de esas sesiones para compartir las diferentes perspectivas, porque en efecto uno de los principales retos que hay con el agua es la integración de perspectivas. El agua es un factor, yo también soy economista y también puedo coincidir mucho con las visiones que el doctor Aguilar ha mencionado. El agua es un insumo a la producción, es un factor productivo, etc., pero también es muchas cosas al mismo tiempo, y en eso es muy diferente a otros recursos naturales o a otros insumos productivos. Hay, pues como se sabe, por la esencialidad que tiene tanto para la cuestión ecosistémica y la cuestión ambiental y el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, etcétera, pues también el asunto cultural, el asunto político. Entonces es un reto para los estudiosos del agua. Ha sido siempre, creo yo, uno de los principales retos, la comunicación de los resultados de investigación, de los conceptos. Por ejemplo, desde el punto de vista económico, decir que el agua es un bien económico es muy polémico, ¿no? Por eso los principios de Dublín del 92, que eran estos principios que buscaban orientar la gestión del agua, terminaba diciendo, después de mencionar todos estos valores culturales, en la cuestión de género, los valores ambientales, etcétera, terminaba diciendo que que el agua es un bien económico, que tiene una dimensión económica que vale la pena reconocer, y esa es una cuestión muy polémica porque se presta mucho rápidamente a tergiversaciones sobre, ya van a privatizarla, van a tratarla como una mercancía, en fin, ¿no? Y eso es un reto muy complicado a la hora de comunicar y decir, bueno, es que a ver, ¿no? Es que no es como el aire, no es como, por ejemplo, la comida es igual de esencial y la comida se suministra con muchos problemas, además, en el sistema económico a través de un esquema totalmente privado. Y ahí no hay ningún problema, o pareciera que no hay, pero el agua sí tiene este otro ámbito de complejidades. Y quisiera yo abundar un poquito más en lo que mencionaba el doctor Aguilar sobre estas cuestiones de las señales, ¿no? Las señales económicas que han existido en la gestión del agua han sido las equivocadas durante pues prácticamente toda la historia reciente, si no es que nos queremos ir todavía un poquito más lejos. Y el reto es pues cómo articular de nuevo, cómo cambiar los esquemas de incentivos económicos para que esas señales, esas tarifas, no solamente digamos, logren mantener un sistema del agua y cubran los costos de producción y demás, sino que articulen en la medida de lo posible los otros valores, el valor ambiental decididamente y el valor cultural. Muchas gracias, doctor Carlos López. Le damos la palabra a la doctora Judith Domínguez. Buenos días a todos. Gracias, Jorge. Gracias, doctor González Villarreal, por la invitación a participar en este conversatorio y a la sesión previa sobre el valor social del agua. Para transmitir, para comunicar que el agua tiene un valor social, yo creo que hay que ponerse en los zapatos, ¿no? De quien no tiene agua, estoy segura que quien no tiene agua le da un valor, sabe lo que cuesta el ir a acarrearla, sabe lo que cuesta el que te llegue solamente unas horas y que tienes que estar pendiente de ella. Yo creo que aquí el desafío es comunicar a quien sí tiene agua diaria, a quien en estas ciudades tan desiguales que hay en Latinoamérica, concretamente en México, la extrema desigualdad que hay al interior de la ciudad, también influye en esta percepción y en este valor social que le podemos dar. ¿A quién tendríamos que comunicar, convencer de que hay que cuidar y ahorrar el agua? Por poner el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que es tan crítico en estos momentos. Pues a quien está en una colonia, en una zona, en una alcaldía, que le llega continuamente el agua. Y entonces, sin ninguna conciencia, sigue usándola como si no pasara nada, como si no estuviéramos en una crisis, como si no estuviéramos pasando por una sequía. Porque el valor social tiene que ver con la disponibilidad de agua y con el acceso equitativo y con la satisfacción de las necesidades básicas. Entonces sabemos, bueno, los que
nos dedicamos más, quizá sabemos un poco más, que hay grupos sociales, los que están en situación de vulnerabilidad, que padecen esto, ¿no? Y que en estos meses, por ejemplo, todavía se recrudece su situación. Entonces, tiene un valor social que hay que comunicar. Yo creo que a quien no está, a quien derrocha agua todavía, ¿no? Y hay campañas, y siempre decimos que la educación es pilar, pero parece, y la cultura del agua, pero parece que ahí todavía hay que hacer unas campañas más decididas. En segundo lugar, creo que el valor social del agua también tiene que ver con compartir el agua, con la solidaridad. Entre quien tiene y en quien no tiene. Y aquí no solo es a nivel individual o de sociedades, sino también a nivel de regiones. Y creo que ahora mismo, desde el año pasado, ya nosotros estamos viendo esa competencia por el uso del agua, en decir el agua es mía, cuando hay que compartirla. Esto creo que entra también en la concepción social del agua o el valor que le tenemos que dar. El agua no es de un grupo exclusivo, sea quien sea, y algunos tendrán más derechos para reclamarlos, como los pueblos originarios, pero no es de un grupo exclusivo. El agua se comparte con la ciudad, con el medio rural, y eso creo que tenemos que trabajarlo, ¿no? Otra idea también importante es el intercambio de agua. Creo que entra en ese valor social. ¿Por qué estoy usando agua de primer uso en actividades que no lo requieren? Entonces, ¿cómo yo tengo que cambiar mi percepción, yo usuario del agua? Ahí sí es determinados tipos de usuarios, ¿no? Usuario industrial, usuario agrícola, para dejar de usar agua de primer uso, agua potable, si es potable, para usar otra, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones actuales así lo requieren. Finalmente, quiero terminarlo, esta intervención con lo que significa vivir en la ciudad. Yo creo que si bien es cierto que la ciudad permite desarrollar y potenciar al ser humano en todas sus aptitudes y capacidades, porque permite vivir en sociedad precisamente, también nos hace perdernos, desconectarnos. ¿Por qué? Porque la ciudad es artificialidad. ¿Sí? Y más estas ciudades latinoamericanas que crecen sellando indiscriminadamente el suelo, y entonces nosotros vamos perdiendo esa conexión con el mundo natural, ¿no? Que vivir aquí, crecer en la ciudad, pues pareciera que el agua proviene de la llave, ¿no? Y si acaso soy un poco más consciente, bueno, de una planta que quizá haya que mantener, que hay que rehabilitar, pero pierdo esa conexión con el mundo natural y con el entorno, que es tan importante para dar ese valor social y para poder entender los demás valores, pero sobre todo para entender que es finita y que tenemos que compartirla. Muchas gracias, doctora Domínguez. Finalmente, para esta ronda le damos la palabra a la licenciada Soriano. Pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por el esfuerzo de pues, poder escucharnos, poder pues, mirarnos como con diferentes perspectivas, ¿no? Pues a mí me gustaría decir que pues parece evidente, pero a veces no lo es tanto, que México pues es un país diverso, multicultural, y que si bien tenemos problemáticas comunes, pues no es lo mismo hablar de problemáticas en México en el ámbito rural que en el ámbito urbano, pero tampoco es lo mismo hablar, por ejemplo, de la ruralidad de estados como Baja California Sur y Oaxaca, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro trabajo en Cántaro Azul, hemos visto que tampoco es lo mismo trabajar en comunidades rurales en diferentes regiones, ¿no? En la zona altos de Chiapas que en la zona costa o en la zona selva de Chiapas, ¿no? Entonces, pues de entrada eso, es un país muy complejo, es un país con muchas circunstancias y con muchas necesidades diferentes, y que el tema del agua es muy complejo, ¿no? Porque además está atravesado por cosmovisiones distintas de acuerdo al estado donde estés, de acuerdo a la región donde estés, y es una parte fundamental de la construcción y de la organización comunitaria. Entonces, pues la relación con el agua tiene sus particularidades en una comunidad y en otra comunidad,
y el valor que se le da pues depende de cada sistema de creencias, de las necesidades, de los intereses de cada grupo sociocultural y que están basados estos también en diferentes estructuras y formas organizativas, etcétera, ¿no? Entonces, pues de entrada, la pregunta sobre cómo comunicar esto, ¿no?, a la sociedad pues es bastante complejo, ¿no? Es bastante complejo desde comprender todas estas diferentes realidades que vivimos en el mismo país y comunicarlas al exterior, ¿no? Por ejemplo, comunicar lo que pasa en el ámbito rural hacia el ámbito urbano, pues hay una brecha muy grande ahí en medio, ¿no?, atravesada, y pues es un reto muy grande tanto comprenderlo como poderlo comunicar, ¿no? Pero creo que tenemos oportunidades, por ejemplo, ahora que está sucediendo, bueno, todo este año y medio que llevamos de pandemia acá en México, entender, por ejemplo, algo tan básico como no tener agua para lavarse las manos nos parecería impensable, ¿no?, a las personas que vivimos en las ciudades, pero pues es la realidad de muchísimas personas en lo rural, ¿no? Existen comunidades enteras que no tienen agua para lavarse diariamente las manos o cada que lo necesiten, ¿no? Existen escuelas en lo rural que no tienen agua para lavarse las manos, ¿no? Entonces, esto creo que nos ha hecho un poco, pues, tomar conciencia de la situación que viven muchas comunidades y de la necesidad tan grande que puede significar para estas personas el acceso al agua, ¿no? Y creo que esto nos permite pues un poco de visión hacia el mundo rural, ¿no?, para quienes vivimos en las ciudades. Muchísimas gracias, licenciada Soriano. Y bueno, hasta el momento pues han expresado la necesidad de un intercambio mayor entre estos múltiples valores del agua. Y el propio informe de Naciones Unidas se pregunta, queremos escuchar su opinión, si es posible e incluso deseable generar estos enfoques comunes que integren los diferentes valores del agua que han sido analizados durante estos webinars e incluso incorporar, como decía el doctor Barajas, el valor político, ¿no? Entonces, ahora recorremos y empezamos con la doctora, con el doctor Alberto Contreras. Gracias. A ver, déjame poner un poco también en perspectiva las preguntas que están llegando. Y yo creo que, ¿cómo podemos poner en perspectiva? Hay una pregunta muy interesante sobre cuál puede ser la hoja de ruta para poner todos estos valores del agua. Yo creo que yo soy economista y en el fondo sí creo que las señales económicas son un indicador muy importante, no el único, para la toma de decisiones. Y en la medida en que no tengamos claridad en esas señales, difícilmente vamos a poder tomar mejores decisiones. Lo pongo de esta manera. Hoy en día, 85% del territorio nacional padece una sequía no vista en muchos años. Desde el punto de vista político, esto no ha sido mencionado al nivel de otras crisis enormes que podemos tener en el país, y me parece que es una crisis enorme por todas las implicaciones sociales, ambientales y económicas que esta crisis puede tener. La mayor parte, como dijo Ismael, de los organismos operadores enfrentan tarifas que nos están diciendo: ciudadanos de México, no se preocupen, el agua es abundante, el agua la podemos tirar. Es cierto que cuando no la tenemos la valoramos mucho, pero también sucede una cosa extraña, que cuando no la tenemos y vamos a un lugar donde la tenemos, creemos que también es súper abundante, ¿no? Y hay como un efecto boomerang ahí. Entonces, me parece que lo primero que necesitamos tener es información de referencia estándar en tiempo real. Hay mucha tecnología ya que podemos aprovechar para tener esa información, compartir esa información. Segundo, creo que sí es necesario ponerle un valor al agua. Después podemos discutir, y es discutible, por supuesto, cómo se asignan esos precios y quién los termina pagando. Si los termina pagando toda la población, si podemos hacer que los paguen unos y no los paguen otros.
¿Cuánto valen los ecosistemas dentro de esa ecuación del agua? ¿Cuánto vale el factor cultural? A lo mejor no vamos a ser exactos, pero al menos en la ecuación de la tarifa tendríamos que tener ahí un pedacito que dijera valor cultural, valor ecosistémico, etcétera. Podemos discutir cuál es, pero al menos tenerlo ahí y que la gente lo sepa, me parece que es el primer camino para que podamos alinearnos en cómo vamos a incluir estos valores en la toma de decisiones. Muchas gracias, doctor Contreras. Le damos la palabra entonces ahora al doctor Ismael Aguilar. Bien, yo quisiera empezar con lo que Hugo está refiriendo y aprovechando las preguntas que estamos contestando de manera ordenada y generalmente los tiempos que nos han dado, pero también aprovechando para interactuar con mis compañeros, ¿no? Y creo que Hugo tiene toda razón cuando refiere a este asunto de la sequía. Es una sequía que se espera muy severa, muy dura, pero curiosamente hemos tenido sequías anteriores y parece que no pasa nada, es decir, no nos preparamos para eso y nos va a tomar otra vez sin preparación. Y quizás aquí lo triste, y regresando a la parte de cultura que habló la profesora María Juárez, Alicia María Juárez, es que de lo que sabemos nosotros de economía del comportamiento y de la psicología de los desastres y de la economía con psicología, el problema radica en la propia sociedad que no está dispuesta a pagar por prevención. ¿Sí? Es decir, incluso en esta sesión, a la audiencia que tenemos aquí, si les preguntamos o les decimos, levante la mano los que están dispuestos a un ambiente verde, a valorar los ecosistemas, a apoyar esas iniciativas ambientales, muchos levantaríamos la mano. Pero si la pregunta es, mete la mano a la cartera para financiar eso, muchos la van a bajar. Entonces, es una cuestión que tiene que ver con algo que, de hecho, yo no termino de entenderlo y no lo conozco, para serles franco, no lo conozco. ¿Por qué tenemos esta capacidad tan limitada para pagar prevención? ¿Y por qué tenemos una aversión al riesgo de veras tan alta, tan baja, perdón, tan limitada? Porque si fuera alta, estaríamos pagando por esa prevención. Pero no nos gusta eso, incluso a nivel de personas creo que actuamos así. Sí. Entonces, ese es un punto que creo que vale la pena vincular con estos otros valores. Y sí, por supuesto, yo creo que estos valores se tienen que juntar, pero nos va a llevar a la relevancia del modelaje. Imaginemos que tenemos estos valores del agua, estos valores que hemos abordado ya, y que aparte le ponemos este otro valor político. Eso es lo que en un diagrama, no lo quise mostrar aquí por la cuestión del tiempo, pero hay un diagrama que me costó trabajo construir en 5 dimensiones. Estos valores que estamos discutiendo ahora es la cuarta dimensión en mi diagrama, pero estos valores se mueven en 3 ejes. El eje de las X para ver el tiempo, el eje de las Y para ver la escala geográfica de los asuntos. Hay asuntos que son locales, hay asuntos que son muy internacionales. Y el eje de las Z, porque los asuntos del agua, algunos son muy urgentes y otros son muy importantes. ¿Sí? Y no es lo mismo. Entonces, estos valores del agua se mueven en estos 3 ejes y responden a presiones sociales, ¿sí? De tal forma que nunca están fijos. Y la quinta dimensión es cuáles son esas cuestiones que mantienen nuestro entendimiento de estos valores del agua en un punto en particular, ¿sí? Y ahí creo yo que tiene que ver con este asunto de la cultura, que es muy importante, de la responsabilidad, de la moral. Es una cuestión también de moral, ¿sí? El problema es que cuando ya entendimos ese sistema, la pregunta de investigación ya cambió. Y cuando ese sistema aborda sequía, Hugo, el siguiente reto es la inundación, ¿sí? O es una sequía en un contexto diferente. Entonces, la pregunta de investigación ya cambió. Entonces, ¿a qué nos obliga? A tener nuestros marcos de análisis permanentemente actualizados. Muchas gracias, doctor Aguilar. Le damos la palabra al doctor Carlos López. Sí, muchas gracias. Muy interesante estas intervenciones y ahorita no sé ni por dónde empezar, pero creo que este problema de los enfoques comunes es un problema no solamente del agua, ¿no? Digamos, hay cierta necesidad y eso se puede deber, digamos, a la manera en la que históricamente se ha desarrollado el conocimiento en los últimos siglos, par de siglos, 2, 3 siglos, con la universidad departamentalizada, en facultades, la dispersión del conocimiento, etcétera, etcétera. Siempre luego surge la necesidad de integración.
para la hora de reconstruir pues una cuestión histórica, una cuestión concreta, etcétera. Siempre surge de algún modo u otro esa necesidad, y cuando no ocurre, pues se incurren en diferentes problemas de conceptualización, en problemas metodológicos, etcétera. Entonces, en el asunto del agua, esto también ocurre. Si dejamos que nada más los aspectos estrictamente económico-financieros dominen el asunto, pues ya vemos lo que podría ocurrir, pero lo mismo puede pasar si damos prioridad a alguno otro de los valores o de las facetas del agua, pues de repente no se puede promover o sostener una administración justa, sostenible, etcétera, etcétera, de recursos. De lo que se trata es de esta integración de saberes, y no es una cuestión fácil, ¿eh? De hecho, en la ciencia, estos ejercicios de integración no tienen mucho tiempo. Tal vez el principal antecedente, o al menos el más famoso, que no quiere decir que sea sin problemas, es aquel esfuerzo en los años 70 de los límites del crecimiento, ¿no? Que estaba sustentado en teoría de sistemas. Y esa teoría de sistemas precisamente lo que quiere hacer es integrar, en ese caso, muchos resultados de la ciencia positiva, de la ciencia cuantitativa, incluso de ciencias ambientales, pero también de economía y demás, en un solo enfoque, para intentar ver de una manera integral qué era lo que estaba pasando con el manejo de los recursos naturales y la economía global. A lo mejor se requiere algo similar, pero que trascienda el ámbito estrictamente de las ciencias cuantitativas o naturales, económicas, para también incorporar las humanidades, desde luego, ¿no? Entonces es una cuestión que implica un reto de conocimiento muy, muy importante. Y quisiera referirme también muy brevemente a lo que estaba comentando ahorita el profesor Aguilar sobre esta cuestión de la incapacidad de la sociedad de comportarse, vamos a decir así, de un modo racional, si es que quisiéramos usar esa terminología tal vez ya un poco anticuada de la teoría económica, pero sí que describe una sociedad miope. Pareciera que hay un rompimiento entre las acciones individuales. Por ejemplo, la economía financiera y la economía de los seguros está muy desarrollada actualmente, y ahora es posible tener esquemas financieros y de seguros, etcétera, y tener desde el punto de vista individual ese asunto resuelto. Pero pareciera que eso se rompe cuando uno habla de los resultados colectivos, y la sociedad resulta muy mala a la hora de plantear como sus esquemas de seguros, ¿no? de comportarse con una aversión al riesgo que fuera adecuada. Ya lo vemos con el cambio climático. Si la sociedad no fuera miope, si la sociedad estuviera valorando bien esta cuestión temporal de presente y futuro, pues otra cosa sería con las acciones respecto del cambio climático. Pero ahí hay un problema, ¿no? Que mientras para la economía de un hogar, etcétera, puede resolverse de un modo muy fácil, en la cuestión social ya se convierte en un problema muy, muy complicado, ¿no? Hay una suerte de rompimiento, digamos, entre las acciones individuales y los resultados colectivos. Y con respecto del agua, pues eso también puede llegar a estar ocurriendo, ¿no? Bueno, ahí le dejaría hasta ahorita. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra a la doctora Judith Domínguez. Sí. Respondiendo a tu pregunta de si es posible y deseable generar enfoques comunes, yo creo que deseable lo es, ¿no? Eso es hacia donde deberíamos transitar. ¿Es posible? Bueno, creo que tenemos un trecho largo para llegar a ese punto, porque hay que superar enfoques parciales, ¿no? Y todos tenemos enfoques parciales porque, bueno, desde el punto de vista de la investigación es más fácil, y así creo que estudiamos, ¿no? Hasta hace poco, con enfoques más parciales para especializarnos en una parte, para dominarla mejor, para entenderla mejor. Pero ahora mismo estamos viendo que eso resulta insuficiente para explicar la realidad, la problemática que se vive afuera, ¿no? Pero también y esto hay que superarlo, ¿no? Y esto lleva tiempo, no puede ser de la noche a la mañana que se te imponga un marco conceptual ahora para trabajar, y estoy hablando como investigadores. Ahora, desde el punto de vista de la sociedad, yo creo que aquí hay que superar estos enfoques también parciales, porque muchas veces llegan a ser antagónicos a un nivel
inclusive hasta irreconciliable, ¿no? Por ejemplo, quien defiende un enfoque sociocultural, yo estaba pensando, y quería decirlo a reserva de que me equivoque, que este es el menos conocido, sobre todo la dimensión cultural, ¿no? Reconocido por toda la sociedad, por todo el mundo, digamos, ¿no? Es el que menos atención le hemos puesto. Estoy segura que hay grupos sociales, que hay grupos originarios que lo tienen clarísimo, ¿no? Que ellos conviven y son parte de la naturaleza como el agua lo es. Entonces, ahí hay una dimensión cultural reconocida, pero para el resto de este país, por ejemplo, creo que no, ¿no? Tenemos que entenderlo, pero ¿cómo lo incorporas? No es una cuestión fácil. Ahora he estado explorando en la investigación el conocimiento ancestral y su incorporación en las normas jurídicas. ¿Cómo? Y no es cuestión fácil, ¿no? ¿Cómo reconciliar dos propuestas, porque son dos propuestas de dos visiones, de ver esta parcialidad que es solamente la normativa jurídica en torno a los recursos naturales, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que superar esos enfoques parciales y los antagónicos, ¿no? Porque desde un enfoque para quien defiende, que lo hay, ¿no? Hay grupos sociales, hay académicos que defienden un enfoque sociocultural y pareciera ignorar que tiene una dimensión económica, que el agua también tiene un valor económico que es necesario incluir, pero si lo dices ya eres una persona que está contra eso, contra el reconocimiento de lo cultural. Muchas gracias, doctora. Licenciada Soriano, por favor. Sí, gracias. Bueno, a la pregunta de si es posible o deseable generar enfoques comunes, bueno, pensamos que sí, que es posible y que es deseable, pero sobre todo pensamos que es necesario y urgente, ¿no? Integrar estos valores en la discusión, en la toma de decisiones. También vemos que generalmente pues, el valor del agua se da desde una perspectiva mayoritariamente económica o de infraestructura o muchas veces política, y debemos partir de que el agua pues, no es una mercancía, ¿no? Es un bien común y que es fundamental para la vida digna de las personas y para el cumplimiento de otros derechos humanos que son fundamentales, también como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Entonces, verlo desde una perspectiva, como ya han dicho otras y otros panelistas, pues queda incompleto, ¿no? Queda pues cojo, es insuficiente. Pensamos que sí es posible y coincido también en que es un reto muy grande, ¿no? Y sería posible si en los espacios de toma de decisiones se vieran representados todos estos valores, ¿no? Y que los representantes de estos valores realmente defendieran y argumentaran pues, las diferentes perspectivas, pero principalmente se deben de reconocer estos valores desde una perspectiva de derechos humanos. Si se reconoce el valor social del agua en este caso, es pues, reconocer este recurso como un elemento indispensable para asegurar las condiciones básicas de bienestar social, ¿no? Entonces debemos traer los derechos humanos como la base para cualquier discusión de cualquier valor del agua, ¿no? Muchas gracias, licenciada. Por último, a la doctora Juárez. Bien, muchas gracias. Pues yo estoy muy contenta con estas reflexiones de que, si bien creo que todos, la mayoría está de acuerdo en estas reflexiones multidisciplinarias que son fundamentales para que desde distintas aristas se tenga un enfoque holístico acerca del agua. Y bueno, me da mucho gusto que se retome este punto. El valor del agua es una connotación social, cultural y como tal requiere esos planteamientos. No estamos hablando de modelos encajonados, sino flexibles, de acuerdo a las particularidades, reitero, y también como se ha dicho, de cada sociedad. En este sentido, así como lo mencionaba el colega Hugo Contreras, cuando nosotros hablamos de valor y ponerle este pedacito de que
cuánto es el valor. Evidentemente no estamos hablando de un valor económico, sino, como se ha mencionado, es un valor potencial de relación, incluso sentimental, cuando lo decía la colega Judith Domínguez, de distintos enfoques. Y bueno, en este tema del valor, una relación del amor a la tierra, del amor al agua, del amor a los recursos, pero están llenos de una cosmovisión particular, de una pertenencia al territorio, de una identidad de parte de la comunidad, ¿no? Entonces, esos valores tienen que ser también tomados en cuenta. Y por supuesto, este enfoque dominante que pueda ser flexible al otro enfoque alternativo, porque también, como se señalaba, al hablar de este valor del agua versus tener un desastre al no tener agua, la falta de agua, bueno, hay que saber que eminentemente los desastres no son naturales, son sociales, entonces hay que de alguna manera poner atención cuáles son, desde dónde no se está cubriendo estas necesidades, ¿no? Cuáles de alguna manera esta falta de discusión, donde entre todo pueda haber una armonía para poder crear un enfoque común que es muy difícil de poder plantearlo, ¿no? Entonces, sí es importante y deseable tener estas discusiones, pero que salgan más allá de estas mesas, sino pues al final del día, como se planteaba antes de poder iniciar este webinar, recaerán en políticas de los dirigentes y en políticas públicas para poder llevar a colación una buena discusión y que se tomen en cuenta todas las voces. Gracias. Muchas gracias, doctora Juárez. Bueno, pues creo que prácticamente todos ustedes han coincidido en que es deseable y necesario construir estas visiones comunes sobre los diferentes valores del agua. Y ahora la pregunta sería, ¿cómo hacer que estas múltiples valores del agua se incorporen en la construcción de una política hídrica basada en principios de derechos humanos, equidad y justicia social, que son justamente lo que todos ustedes han comentado? Y bueno, antes de darles la palabra, les recuerdo a todas las personas que nos acompañan que pueden hacer sus preguntas a través del chat de Facebook Live o aquí si están en Zoom, en el área de preguntas y respuestas. Y ahora empezamos con el doctor Aguilar. A mí me parece que esta pregunta es muy relevante, especialmente en tiempos de COVID-19. Creo que es una pregunta que ha sido importante siempre, pero más en este contexto, porque ahora la disponibilidad del agua se ha convertido en una cuestión de sobrevivencia humana y que puede ser la diferencia literalmente entre la vida y la muerte. Ahora hay más acceso a las vacunas y el proceso va avanzando con todos sus detalles, pero va avanzando. Pero en la ausencia de eso, de tener agua y jabón en las casas para lavarse las manos, pues se convirtió en un asunto de veras de sobrevivencia. Entonces, en ese sentido, me parece que la pregunta pues tiene mucho fondo. Creo que esta construcción de esta política es también importante porque finalmente estamos en un país donde hay grados extremos de desigualdad, incluyendo obviamente el acceso a los servicios de agua. Yo no sé cuál es la cifra correcta, si lo que publica Conagua es lo correcto o lo que publica Coneval, de los millones de personas que no tienen acceso al agua en su casa. Pero independientemente de cuál es la cifra, seguro que es una cifra muy grande y que nos debería avergonzar, ¿sí? Y que tengamos todos estos millones de mexicanos que no tienen agua en su casa. ¿Sí? Y le tenemos que prestar atención a eso y quizás en un término más amplio todavía, sí el agua, pero dentro de la agenda social en su conjunto, porque estos grados extremos de exclusión social es un caldo de cultivo ideal para inestabilidad sociopolítica. Y eso le va a terminar pegando la factura a la propia economía. Es decir, es un buen negocio desde la perspectiva económico-financiera, es un buen negocio apostarle a la inclusión. Sí. Quizás aquí de lo que se trataría es, y aquí la valía de estos foros, de esta gran iniciativa, ¿cuáles serían aquellos elementos cruciales que podrían formar parte de una agenda esencial para poner al agua en el centro del desarrollo del país? ¿En qué sí nos podemos poner de acuerdo? Y entonces dejar esta postura de los hilos que comenta el doctor Carlos López con toda razón, del silo académico a una influencia en el diseño de las políticas públicas.
¿sí? Normalmente la clase política no va a los foros académicos, que no sea para inaugurar los foros. Pareciera que hay un desinterés en lo que la academia pueda aportar, ¿sí? Entonces, ahí creo que hay una tarea pendiente también que hacer, ¿sí? Y en ese contexto, nos tendríamos que mover también como ciudadanos, ya no solo como académicos. Y este es un mensaje que yo les digo a mis alumnos aquí en el Tecnológico. ¿Cuál es nuestra postura como ciudadanos? ¿Sí? ¿Estamos esperando que el gobierno haga todo? ¿Estamos esperando que las ONGs nos representen y que tomen la batuta por asuntos que son propios también? ¿Sí? Y nos parece que como ciudadanos estamos en falta, porque somos parte de una ciudadanía, de una democracia nominal, pero no somos parte de lo que en la literatura se conoce como una democracia efectiva, activa. ¿Sí? Y en ese sentido, tendríamos entonces que movernos también fuera de ese discurso de lo que encontramos tantas veces, demasiadas veces en la discusión, de la voluntad política a la obligación política, del political willingness a political obligation. ¿Sí? Esta clase política no le hace un favor a la ciudadanía, solo queremos que cumplan con su trabajo. ¿Sí? Punto. Muchísimas gracias, doctor Aguilar. Le damos la palabra entonces ahora al doctor Carlos López. Muchas gracias. Pues este es uno de los problemas más complejos, vamos a decir, o de mucha relevancia en la época contemporánea. Cómo conectar, vamos a decirlo así, muy sencillamente, conocimiento científico con política pública. Y yo coincido mucho con las acotaciones del doctor Aguilar, y esto se trata de un proceso democrático, ¿no? No hay una solución, creo yo, estrictamente de carácter técnico, que a lo mejor acá en México se intentó explorar hace 20 años con la transición en los partidos políticos, de vincular de un modo, vamos a decir, muy tecnocráticamente, ¿no? A algunos ámbitos de la academia en estos foros con el diseño de política pública y el monitoreo, y etcétera, etcétera. Eso puede tener su papel para jugar, pero ahí no se resuelve el asunto. Creo que es una visión un poco reducida. Tiene que ver con un problema mucho más profundo, que es el acercamiento de la sociedad con el conocimiento científico, y sobre eso hay mucho escrito y ha atraído la atención de muchos participantes, de muchos académicos, científicos, etcétera, no solamente científicos sociales, sino también, qué sé yo, ¿no? Premios Nobel en física, etcétera, ¿no? El acercamiento entre la sociedad y la ciencia, ¿no? El carácter científico o acientífico de la sociedad. Y entonces ahí el asunto es muy complejo. Y ya se ve ahora que también es una suerte de vaivén que responde al péndulo político, ¿no? El contraste tan fuerte que estamos observando en Estados Unidos, por ejemplo, con la administración previa, y a partir de enero con la nueva administración, el contraste del gobierno, del Ejecutivo Federal respecto a la actitud para tomar los resultados científicos es brutal, ¿no? O sea, y los resultados también están ahí a la vista. Entonces, es un asunto bastante difícil de estudiar y de resolver, diría yo. Creo yo que tiene que ver con este proceso democrático, ¿no? Y eso, pues, excede, digamos, al ámbito de acción de la academia burocratizada, por llamarle de algún modo, ¿no? En las universidades y demás, excede ese ámbito de acción porque tiene que ver con, pues, los sistemas educativos, en fin, ¿no? Como con la calidad de la vida democrática de un país. Entonces, como quiera que sea, creo yo que no hay una fórmula única para resolver este asunto de la conexión de conocimiento científico con política pública, pero sí que debiera ser un proceso inclusivo de alguna manera, digamos. No puede estar circunscrito nada más a las élites políticas y a las élites académicas, sino que debe de incluir de alguna manera u otra a diferentes actores de la sociedad en un proceso que a lo mejor ni siquiera conocemos, que ni siquiera hemos visto, ¿no? Pero que se requiere mucha creatividad y mucha innovación para llevarlo a cabo, y a lo mejor en ámbitos locales sí que puede ocurrir de modo diferente. Pero bueno, eso es lo que tendría que decir al respecto. Muchas gracias, doctor. Doctora Judith Domínguez.
Sí, ¿cómo incorporar los múltiples valores del agua en la construcción de la política? Tú decías justa, equitativa, y yo agregaría que no debemos perder de vista sostenible. Sí, porque si no, entonces nada más no está en marcha esa política. Sí, no, insistimos que tiene un valor económico también el agua. Me parece muy importante rescatar el valor sociocultural, especialmente el cultural, pero ¿a qué escala? También es muy importante. También hay que ver a qué escala, porque muchas veces creemos que lo que funciona a una escala micro lo implementemos a nivel nacional y simplemente cuesta mucho trabajo. No digo que no sea posible, pero habría que marcar el camino, el rumbo para eso. Entonces, ¿cómo incorporarlo? Pues hay aproximaciones sistémicas. Yo creo que esa es la manera, ¿no? Entender que el agua no es un sector, sino que forma parte de un sistema y que funciona como un sistema. Ahora mismo se habla de sistemas socioecológicos, ¿no? Donde dice, para hablar, o la aproximación socioecológica para el análisis de la problemática del agua, para decir que aquí hay por lo menos dos, el ecológico y el social, ¿no? Que interactúan y que definen el rumbo de las decisiones que se tomen en el agua. Pero también hay otros que hablan de diálogo de saberes, inclusive de ciencia ciudadana, ¿no? Para poder aproximar estos enfoques, estas visiones que se tienen de lo que es el problema y cómo debería resolverse el problema. Entonces, por eso preguntaba, ¿quién construye la política, no? ¿Quién? O sea, tenemos, si queremos una política justa, una política que integre los valores del agua, tenemos que preguntar quién y cómo se construye la política. Tenemos las bases en la Constitución y en la Ley de Planeación que dicen debe ser participativa. Lo cierto es que hasta ahora no ha sido tal como debería de ser. Tiene ahí algunos tintes de participación, pero se puede avanzar mucho, pero no partimos de la nada porque hay bases, ¿no? Hay un camino que seguir y en el que profundizar, ¿no? Para hacerla más inclusiva, porque creo que es ahí. De otra manera, la imposición de modelos no funciona. El que a mí como investigador, a mí como sociedad me digan, es que tienes que darle el valor sociocultural del agua, sí, pero vamos a ver cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos ese diálogo para quien ha crecido con visiones parciales o sectoriales? Creo que eso es importante, ¿no? El diálogo para poder sentarnos a discutir de manera una política inclusiva de estos valores, de las diversas visiones que se tienen sobre el agua. Muchas gracias, doctora. Licenciada Soriano, por favor. Sí, gracias. Bueno, ya decíamos que sí se puede y que también pues es complicado, ¿no? Y como también mencionaba antes, pues las políticas públicas se han enfocado principalmente en el valor económico del agua, ¿no? Igualmente las reglas de operación se han enfocado en temas económicos, se priorizan proyectos por estrategias económicas o políticas, y el valor social del agua se sigue representando como una perspectiva meramente demográfica, ¿no? Como X número de personas que no tienen acceso a agua o X número de escuelas que todavía no cuentan con acceso a agua, pero no se habla del valor del agua desde una perspectiva de derechos y como ya mencionaba también, los distintos valores del agua solo tienen sentido si se parte desde una perspectiva de derechos humanos. Pensamos que para lograr que los valores se vieran representados sería necesario de entrada pues reconocer como sujetos de derecho a diversos actores que no son reconocidos actualmente, ¿no? Como las organizaciones comunitarias del agua, como los pueblos indígenas, y además de ser reconocidos, pues es necesaria su participación en estos espacios de construcción. Si no hay participación de estos grupos, pues otra vez quedaría incompleto, ¿no? Otra cosa también es que pues probablemente se necesita que las instituciones públicas, tanto municipales como estatales como federales, reflejaran estos valores, o sea, que se vieran representados pues con equipos, no sé, transdisciplinarios, multiculturales, que hubiera más personas opinando desde un enfoque antropológico, desde la sociología,
incluso personas dedicadas a la cultura y al arte, ¿no? Que pueden comprender estos valores socioculturales más profundamente, ¿no? Y que además de la infraestructura, pues se necesita más inversión en estudios sociales y ambientales serios, ¿no? Y bueno, otra cosa que también vemos es que se necesitan marcos jurídicos y normativos en donde se reconozcan el derecho humano al agua y al saneamiento y todos los otros derechos asociados al agua, ¿no? Como son el derecho a la educación, como el derecho a la salud, a la seguridad alimentaria, porque si faltan estos marcos normativos basados en estos derechos, otra vez es insuficiente, ¿no? Y pensamos que todo esto, o sea, es un conjunto de muchas cosas y de muchos pasos y que son complicados también, pero podrían dar los pasos hacia un sector pues más integrado y más saludable, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Doctora Juárez, por favor. Bueno, ¿cómo incorporar estos valores, múltiples valores, ¿no? Yo creo que pudiera decirse fácilmente tomando en cuenta todas las voces de los distintos sectores sociales, pero hemos llegado también a la conclusión de que es complejo, es difícil, más no imposible, ¿no? Creo que también es importante darle continuidad y seguimiento a las estrategias que han tenido resultados y replantear las que no. Hace un par de días fui invitada por la Universidad de Costa Rica a hacer algunos comentarios de una tesis también relacionada con el agua y me llamó la atención varios puntos que también hay que tomar en cuenta y que los voy a compartir con ustedes, que se me hicieron muy importantes con relación a este múltiple valor que tiene el agua y que es importante retomarlo. Uno de ellos es tomar en cuenta las identidades comunitarias. Esto que estamos hablando de la cultura del agua, pero los usos y significados socialmente asignados al agua. Los rituales, la religión, los espirituales, la función curadora del agua, es decir, toda esta parte cultural que le da la identidad a las comunidades. La gestión comunitaria del agua sería el punto 2, es decir, cuáles son estos conflictos y luchas por el agua, que bueno, aquí en México podemos ver el tema de las refresqueras, lo de el agua embotellada, bla, 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 que son de los grandes factores que hay que hablar, las colonias que no tienen agua, es decir, todas estas situaciones para tomar en cuenta esta gestión que se ha tenido del líquido. 3, la participación comunitaria, que es muy importante. ¿Cómo es esta organización y ejecución de las acciones comunitarias, sociales alrededor del agua? También volviendo al reconocimiento de los saberes y de, bueno, esta sabiduría, pero también en esta participación comunitaria de los distintos grupos de las colonias que también se organizan para, bueno, llevar a cabo estas acciones de obtener el vital líquido. Y el punto también 4 que es fundamental son los factores que median la gestión, es decir, también tomando en cuenta estos factores como los temas socioambientales, el cambio climático, por supuesto, que también es fundamental y que inciden en el paisaje. Yo creo que tomando estos 4 puntos, que por cierto, como les comenté, es parte del proyecto de una alumna, Blanca Elizondo, es muy importante que se tomen en cuenta todos estos factores que puedan permitir hacer una construcción de política hídrica justa y equitativa, pero bueno, valorizando qué entendemos por equitativo, tomando otra vez, y cierro con esto mi comentario, de que hay que tomar en cuenta las particularidades de cada sociedad para que así sea equitativo según sus necesidades. Muchas gracias. Gracias, doctora. Finalmente le damos la palabra al doctor Contreras. Después de escuchar a todos, pensé que mis argumentos iniciales iban a estar más simples, pero ahora estoy más confundido, así es que no voy a tratar de hacer sentido y voy a dejar solamente 3 ideas en la mesa. La primera es liderazgo. Creo que uno de nuestros ponentes habló, Carlos dijo, hay un cambio de visión entre una administración y otra en Estados Unidos, pero refleja liderazgo. Olvidarnos de la idea de, al menos la gente de mi generación que leímos en los libros de texto, que México era un paraíso con recursos abundantes. México es uno de los países con mayor estrés hídrico y que va a tener más estrés hídrico en el futuro. Entender eso desde nuestro liderazgo es fundamental.
Un segundo tema es, yo no dejo de pensar en que uno de los elementos clave de nuestro contrato social como país es que los recursos naturales son compartidos. Eso puede tener un conflicto muy serio con las comunidades que están diciendo que el agua es de ellos, cuando realmente nuestro contrato social dice los que tienen le dan a los que no tienen. Técnicamente podemos pensar que es inviable traer agua de Chiapas a Sonora, si ustedes quieren, pero el fundamento de nuestro contrato social como país diría que eso es viable desde el punto de vista de nuestra concepción. Ojo, no estoy justificándolo por muchas razones, pero no olvidemos de ese contrato social. Y por lo tanto, déjenme proponer una idea que a lo mejor es tomada de las obligaciones que están asumiendo el sector corporativo. El sector corporativo en el mundo, al menos los más avanzados, están pensando en que deben delimitar su huella hídrica. ¿Qué pasaría si como ciudades o como grupos o regiones asumimos que en los próximos 20 años no vamos a tener que importar agua más allá del agua que ya usamos en nuestras propias fuentes? Tecnológicamente no es un problema. Singapur demostró que lo puede hacer. No es un tema tecnológico. Es un tema de dónde ponemos nuestras prioridades. Y si asumimos que las ciudades o las regiones pueden funcionar a partir de una huella hídrica cero, a lo mejor es inviable, pero pensemos que a lo mejor esa debería ser nuestra meta. Es decir, solo con el agua que hoy vivimos, Ciudad de México, solo con los acuíferos, más la reinyección, más cuidando las zonas de recarga, más lo que hoy nos manda el Lerma Cutzamala, pero ni un litro más de lo que nos manda ya. ¿Es viable? Sí, sí es viable. ¿Que requiere un cambio de lógica? Sí, sí requiere un cambio de lógica, pero al menos tenemos un objetivo. Y a lo mejor podemos alinearnos a partir de ahí. Entonces, no pretendo hacer sentido, pretendo solamente poner lo que me brota y pensar que para ello necesitamos ciencia, necesitamos tecnología, necesitamos información y necesitamos, ante todo, liderazgo, que quizá este último es lo que nos ha faltado en los no sé cuántos años que me ha tocado trabajar en el agua. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, con esto damos cierre a este primer bloque que era de intercambio sobre preguntas estructuradas, pero las personas que nos acompañan tanto en Facebook Live como aquí en la sala han hecho un montón de preguntas que ahora quisiéramos ser un poco más flexibles, ¿no? Simplemente yo daría 2 preguntas y ustedes, por favor, les pediría que levanten la mano a quien quiera contestarlas y continuaríamos con otras, ¿no? Para dar respuesta a las más posibles. Bueno, es interesante también escuchar que hay personas de Costa Rica, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil. Entonces, esta realidad de los valores del agua es universal, ¿no? Y nos da mucho gusto que nos acompañen. Una de las preguntas que les hacen es cómo incorporar en los sistemas formales de educación los múltiples valores del agua, también considerando los retos que tienen los profesores, que muchos de ellos no conocen cuáles son estos valores. Esa es una de las preguntas. Y otra de las preguntas es si deberíamos de transitar, considerando esta situación de gravedad en la que nos encontramos, a una estrategia de comunicación del riesgo basado en estos múltiples valores del agua. En hacerle saber a la gente que existe una crisis hídrica, cómo se lo comunicamos, sin crear alarma y no poder generar dinámicas que ayuden a revertirla. No sé quién quisiera comenzar de ustedes. Doctor Carlos López. A ver, si quieres, Gabriela, tú primero y yo después. Bueno, yo quería comentar sobre la primera, sobre los aspectos en las escuelas, ¿no? Acá en Cántaro pues tenemos un programa donde trabajamos con escuelas y partimos de la participación de la comunidad educativa. Esto es, pues no solo, ¿cómo decirlo? No solo llegar y decir que esto es lo que se va a hacer, ¿no? Sino partir de la misma base, ¿no? Escuchar, qué conocimientos tienen sobre el agua las y los estudiantes, pero también los docentes, pero también las familias,
o sea, toda la comunidad educativa que esté involucrada en la situación, pues escucharles y que se haga desde un proceso participativo siempre, ¿no? Para que también las y los estudiantes se sientan involucrados y se sientan también las familias tomadas en cuenta. Y con los docentes, pues hemos trabajado con diferentes materiales pedagógicos que se integran en la currícula de los maestros, ¿no? Entonces, podemos hablar que desde, no sé, la geografía pueden enseñar temas referentes al agua y obviamente sí, integrar el tema de los valores del agua dentro de su propia currícula, ¿no? Existen un montón de materiales pedagógicos que están, pues sí, libres para uso de docentes, de estudiantes, que se pueden integrar en estos planes de estudio, en estas comunidades educativas, pues para su estudio, para su reflexión. Y eso, o sea, como desde cualquier edad, ¿no? Es posible transmitir a las y los alumnos, a las y los niños, pues los valores del agua, ¿no? Muchas gracias, doctor López. Sí, pues es un gran tema este. Yo creo que es un asunto que tiene que ver con educación, digamos, y creo que se puede articular a partir de dos visiones, digamos, una visión estructural que esté reportando siempre y esté comunicando siempre la importancia del agua en todos estos aspectos que hemos estado diciendo, ambiental, cultural, política, económica, etcétera, ¿no? Como de entrada, y también la situación en tiempo real, ¿no? Como, por ejemplo, ahora con el asunto de la sequía, se sabe muy poco, se habla muy poco en los medios nacionales, en las redes sociales, etcétera, sobre el asunto de la sequía, y por lo que se sabe hasta ahora, es la peor en 30 años. Entonces, hay ahí un reto, digamos, a la hora de estar hablando de cuestiones estructurales, de la importancia del agua en el funcionamiento de la sociedad, pero también de cuestiones más coyunturales o en el día a día, ¿no? Porque eso debe influir, creo yo, en las acciones cotidianas. Y creo yo que el papel de la educación no es nada más como comunicar todos los valores juntos, como si estuviera la educación ajena a la construcción de esos valores. Creo que el proceso educativo es instrumental a la creación del valor cultural y del valor socioeconómico y el valor político, etcétera, etcétera. Entonces ahí tiene no se trata de articular los demás, sino en sí mismo construir estos valores, ¿no? Entonces creo que en efecto es una cuestión que está en falta ahorita en los sistemas educativos en México, ¿no? No sé, aunque no conozco tanto los programas de estudio, pero creo que se podría articular de un modo muy, muy diferente, ¿no? Y concluir diciendo que es muy difícil decir, mira, el agua es muy importante y es muy valiosa y no sé qué, al mismo tiempo que uno ve, pues que por ejemplo, hay un esquema tarifario totalmente inadecuado, ¿no? Eso tiene que cambiar, ¿no? El esquema nacional de tarifas, digamos, incluyendo todos los usos económicos, el uso agrícola, que es el principal, tiene una tarifa de 0, ¿no? Y las tarifas urbanas también tienen que revisarse, ¿no? Y en la medida en que eso vaya cambiando, pues va a ser más fácil también, desde mi punto de vista, transmitir el resto de los valores o de las importancias, vamos a decir, del agua. Muchas gracias, doctor. El doctor Aguilar pidió la palabra. A mí me gustaría brevemente comentar sobre la pregunta número 2 de la comunicación del riesgo. Y me parece que como ciudadano necesitamos estar informados de una manera profesional por parte de las autoridades competentes y no necesariamente por los medios de comunicación. ¿Sí? A menudo los medios de comunicación van a llenar los vacíos informativos que le corresponde al ámbito de la autoridad. Déjenme darles un par de ejemplos. En 1998, agosto, Monterrey se está quedando sin agua. ¿Qué es lo que hizo Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey? Ponen todos los periódicos en primera plana, los histogramas, todos los datos, la evidencia seria, científica de que la ciudad se está quedando sin agua.
pero también anuncia los protocolos de acción. Entonces, la ciudad está enterada. Agosto 2015, y esa experiencia Hugo la conoce en términos del proyecto Monterrey 6. Cuando empezó este proyecto, Hugo, y alguna vez en un pasillo del TEC conversamos contigo sobre este asunto. El proyecto está atrapado en las elecciones, es un proyecto muy polémico por diferentes razones, ¿sí? Finalmente el proyecto terminó cancelado, pero cuando Jaime Rodríguez es candidato, toma Monterrey 6 como una de sus banderas. Cuando es gobernador, se da cuenta que quizás sí necesite el agua de Monterrey 6. Y entonces publica declaraciones en la prensa en la que dice que al día siguiente se puede iniciar la construcción de Monterrey 6 si el gobierno federal da los apoyos. De un día para otro, prácticamente de un día para otro. ¿Sí? Y los medios suelen hacer eso, los medios suelen criticar por qué esa historia, yo no tengo la hemerografía de eso, cuestionando Monterrey 6, pero cuando la ciudad empieza a tener problemas de agua, el mismo periódico que días antes o semanas antes cuestiona el proyecto, el mismo periódico está indicando por qué el proyecto no se está avanzando. ¿Sí? Entonces, hablamos de los contextos, ¿sí ven? Otro punto muy rápido. Este asunto de las sequías, en parte, los gobiernos, y en el caso de esta ciudad en particular, si bien ha hecho un gran trabajo por que tengamos agua, le está apostando también a que llegue un huracán. Septiembre de 2003, la ciudad tiene las presas casi vacías. ¿Sí? El gobernador Rodrigo Medina va a anunciar ya recortes. ¿Qué ocurrió? Llegó el huracán Ingrid a rescatar a la ciudad. ¿Sí? Y luego tiene que ver también con tecnicalidades y cuestiones climáticas. Cuando llega Fernán 2019 y Hanna, ¿sí? Eso no implicó lluvia en la cuenca del río San Fernando que alimenta la presa Cerro Prieto, porque Cerro Prieto está en otra cuenca. De hecho, es un trasvase ya intercuenca. ¿De acuerdo? Entonces, esa presa ahorita tiene como el 16-15%, ¿sí? de su volumen útil. Entonces, esta cosa de la lluvia también, pues es compleja, la naturaleza es compleja y hay una agenda ambiental compleja. ¿Sí? Porque si no, podemos llegar al extremo en elecciones casi de poner a votación si va a llover o no. Gracias, doctor Aguilar. Me gustaría dar lectura a otras dos preguntas. Ya nos queda muy poco tiempo, pero estas me parece que son bastante importantes. Se preguntan muchas personas que existen diferentes actores y usuarios del agua, pero difícilmente se suele hablar más de usos del agua que usuarios del agua, ¿no? Que otorgaría responsabilidades a las personas que utilizan el agua. ¿Por qué existen estos mensajes de usos y no de usuarios? ¿Y por qué estos mensajes suelen ser totalizantes? Es decir, que son exclusivamente dirigidos para las personas de a pie que consumimos agua y podemos cerrar la llave, pero no para empresas, no para otros actores de este sistema. Y también si pudieran abordar un poco más de la importancia de las escalas en la definición de las políticas públicas. Y veo que el doctor Contreras tiene levantada la mano. Le doy la palabra al doctor Contreras. Gracias. Voy a tocar un tema que es sumamente polémico y respondiendo a la pregunta de los usuarios usos. Como ustedes recordarán, hace algunos meses se canceló un proyecto, una embotelladora en Mexicali. Y es polémico porque desde el punto de vista del valor económico del agua, el proyecto de Mexicali tenía todo el sentido del mundo. Es decir, por peso, por metro cúbico de agua utilizado en la cervecera, en la embotelladora, el beneficio en términos de empleos y generación de desarrollo económico o de PIB iba a ser mucho más alto que los usos actuales. Desde un punto de vista de datos duros, el tener una planta de embotelladora vis-a-vis tener no sé cuántas hectáreas de trigo, hacía todo el sentido del mundo. El proyecto se canceló por muchas razones, pero a la razón a la que quiero aludir es simple y sencillamente dónde estuvo la información relevante en términos de usos y usuarios para que esa decisión fuera tomada adecuadamente. Y eso nos sucede en muchos otros ámbitos, nos sucede en otros lugares, nos sucede con proyectos agrícolas o nos sucede con proyectos económicos o nos sucede con ciudades. Entonces, me parece que desde el punto de vista de política pública
Los países que son más exitosos tomando buenas decisiones de política pública son aquellos que ponen enfrente los datos y, como bien dijo Ismael, dejan que los datos duros guíen el debate y no las posiciones políticas de los actores. En la medida en que nosotros también personalizamos, podemos correr un riesgo importante. Uno, que al personalizar estamos asumiendo o asignando culpas o estamos exculpando a ciertas personas, y cuando hablamos de los usos, entonces estamos diciendo, oigan, ¿cómo nos estamos repartiendo el agua como sociedad? Creo que tiene sentido hablar de unos y otros, pero en contextos diferentes. Y el único contexto que me parece que es el que estamos en falta, y como bien lo dijo Ismael, es la falta de datos duros a partir de los cuales podemos tomar decisiones, y que a esos datos les vamos a ir sumando elementos. Y un último detalle, a partir de México es uno de los países en América Latina que tiene uno de los marcos jurídicos del agua con mayores rezagos, comparado sobre todo con pares como Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, etcétera. Llevamos más de 30 años discutiendo cuál debe ser nuestra lógica de gestión de agua y no nos hemos podido poner de acuerdo. No tengo la respuesta, pero claramente me parece que pasa por una discusión de política más que una discusión de datos objetivos. Gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora Judith Domínguez ha pedido la palabra. Sí, unas ideas de cómo o por qué considero yo que la escala es muy importante en el diseño de las políticas públicas, y voy a utilizar el ejemplo o el tema de la participación. Yo creo que en la escala micro, en la escala local, debe haber toda la participación, todo, porque ahí o sea, desde que decides tú cuál es el problema, la construcción del problema, hasta la solución, hasta la puesta en marcha y hasta la construcción misma puede ser, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, en ámbitos rurales. Ahí la gente se involucra y es mejor y la siente como suya. Pero conforme vamos subiendo de escala, se complejiza el tema que tienes que resolver, el problema del agua. Y ahí lo que se requiere es participación, pero no de todos. O sea, de nada sirve que todos digamos sí a la obra, no a la obra, porque no tengo toda la información, porque no entiendo toda la información. Aquí, en esta escala nacional, lo que se requiere es participación de calidad. Para eso, obviamente, primero necesitas información de calidad, ¿no? Para poder participar en condiciones, o sea, aportar de manera informada, ¿no? Pero ahí es calidad. Yo, por ejemplo, no me veo, como te digo, decidiendo en una obra o qué tengo que decir yo en la construcción de X con este material o con otro. Pues no. Yo en cambio en la escala muy local creo que sí, máxima participación en la escala nacional, y así va subiendo, es otro tipo, ¿no? Muchas gracias, doctora. Creo que la única que no ha tomado la palabra es la doctora Juárez. No sé si quisiera intervenir al respecto. Está silenciada. Bueno, yo creo que finalmente, pues si es como vamos a cerrar un poco con estos comentarios, sí es complejo. A mí me hubiera gustado que estuviera alguien de SACMEX, sobre todo porque también tiene esta parte de el valor del agua, y entonces como desde allí, que es una instancia gubernamental, se están creando estas estrategias en donde ojalá también se tomen en cuenta las distintas voces, las distintas opiniones, y que pueda enfatizar a que de alguna manera se tomen en cuenta, y que, bueno, el problema es complejo, ¿no? Ya se ha abordado, y por supuesto tomando en cuenta las distintas miradas. Por un lado, en una de las preguntas que también yo veía aquí, hay que sensibilizarnos al tema de la meteorología, hay que sensibilizarnos a ver a la observación de la naturaleza, y bueno, no solo el agua como, por supuesto, parte de consumo, sino también la vitalidad de todos los seres vivos del planeta. Entonces, el valor es inigualable, hay que traer más discusiones a colación, y bueno, simplemente cerrar con este aspecto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juárez. Lamentablemente ya no tenemos más tiempo para hacer intercambio con las personas que nos siguen, que llegamos casi a 300 personas conectadas en línea al mismo tiempo. Y pues no me resta más que agradecerles a todos ustedes. Es un gran privilegio estar aquí. Veo la pantalla y pues
digo, wow, estoy con unas de las personas que más saben del agua en México y creo que nos han compartido unas experiencias muy importantes. Y le doy la palabra para el cierre al doctor González Villarreal. Muchas gracias especialmente a nuestros ponentes del día de hoy, a Ismael Aguilar Barajas, a Alicia Juárez, a Hugo Alberto Contreras, a Gabriela Soriano y a Carlos López y a la doctora Judith Domínguez. Yo creo que hemos tenido un conversatorio excepcional. No pretendo hacer un resumen, desde luego, de lo que aquí ha pasado, sería demasiado complicado, pero permítame hacer 2 o 3 cosas. Me recuerda esta discusión un libro que escribió una de las personas que realmente yo considero fue una de las gentes que me formaron en el servicio público, el ingeniero Leandro Rovirosa, que fue secretario de Recursos Hidráulicos y gobernador de Tabasco. Él escribió un libro que se llama H2 Hombre, o sea, planteando que el agua sin el hombre no tendría realmente un asunto importante que mencionarse. Y él fue realmente un político y un apasionado de su estado y de los recursos hidráulicos. En este libro él dice que en México hay 2 visiones diferentes. El del hombre del sureste, de donde él era, de Tabasco, en donde cuando se nubla el cielo y aparecen los relámpagos, la gente le tiene el temor de la inundación. Y en el México del desierto, que es más de la mitad del territorio nacional, donde una lluvia, una tormenta, representa realmente la riqueza y la posibilidad de vida. Entonces, ustedes han hablado del México diverso. Y yo creo que esto es muy importante para que entendamos que el manejo del agua en México es un asunto también muy complejo, por una hidrología muy variable y por también una población con distintos rasgos culturales. O sea, es un mosaico tan diverso que hacer una política pública organizada para todo el país se vuelve un asunto muy complicado. También quiero recordar una de las conferencias sobre economía en México, en una de las conferencias por ahí de los años 70, que dio el licenciado Silva Herzog, el viejo. En ella hablaba sobre la economía política. Y en mi experiencia en México y en el mundo, a través de mi trabajo en el Banco Mundial, creo que entendí que hablar de economía pura realmente es algo que es realmente utópico. Necesitamos hablar en general de economía política. Y yo creo que esto podría ser el tema, economía política del agua, de un posible webinar que podamos organizar en el futuro. Y me lleva a enfoques antagónicos que aquí se hablaron. Hay 3 enfoques antagónicos que están metidos en esta discusión. El primero es el económico, que se manifiesta desde los principios de Dublín. Hubo que cambiar el 4º principio de Dublín para añadir el agua es un tema económico y le pusieron y social como añadido. Pero realmente los enfoques económicos, los ecosistémicos y los sociales se contraponen entre sí en forma muy importante. Y estos enfoques antagónicos llevaron, por ejemplo, a cancelar la planta cervecera en Mexicali, o llevaron a cancelar el proyecto en Monterrey 6, o el proyecto de la presa hidroeléctrica de Las Cruces en forma pues muy complicada. Entonces, estos enfoques antagónicos es interesante una discusión como la de hoy, porque creo que empezamos a acercarnos entre todos para lograr una solución que aquí mismo se dijo, logre primero compartir el agua, que es una propiedad de la nación, no es de las etnias, no es de nadie, es propiedad de la nación, que se puedan integrar los valores y que podamos entonces tener una política hídrica con liderazgo y comunicación del riesgo. Y hago mi comercial, creo que uno de los caminos para hacerlo
es nuestro Centro Regional de Seguridad Hídrica para América Latina y el Caribe, porque realmente estamos hablando de riesgo. Estamos en una sequía que, la verdad, se presenta cada 10 años en México y dura de 2 a 3. Esto desde la época prehispánica. O sea, las sequías existen. Y alguien decía, ¿qué tanto vamos a invertir en prevenir el efecto de la próxima sequía? Entonces es un asunto de adquirir un seguro. Creo que lo dijo Carlos López muy bien planteado, y que queremos pagar hoy por un seguro en el futuro. Creo que ha sido una discusión muy rica. Vamos a tratar de ver si podemos hacer alguna síntesis para que aparezca en el cierre de nuestro webinar. Será muy complicado hacerlo, pero los consultaremos a ustedes para no decir cosas que no se dijeron aquí. Les agradezco mucho a toda nuestra audiencia. Creo que el asunto también nos escucharon en Centroamérica y Sudamérica. Y algún día discutiremos con Hugo Alberto Contreras de cómo se hace una ley de aguas. Y creo que podríamos llegar a algunas conclusiones interesantes para el próximo webinar. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Pásenla bien, consérvense sanos. Gracias. Hasta luego. Un gusto. Muchas gracias. Abrazo a todas y a todos. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos, y les recordamos que han pasado por ahí la liga donde pueden registrar su asistencia, y con eso, si han asistido a 4 de las 6 sesiones, pueden tener derecho a una constancia. Les agradecemos muchísimo que se hayan conectado, y a todos nuestros participantes, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hasta luego.